Bueno, señoras y señores, estamos por aquí ya empezando el programa de esta tarde. Damos gracias a Dios por los que van entrando en esta tarde y lógicamente siempre esperamos, damos un espacio para que entre más pueblo. Vamos a bajar la musiquita por aquí para que no haya un conflicto, pero nada, estamos por aquí, saludamos, mi esposa está por ahí tras bastidores y saludamos ya a los que van entrando. Tengo por aquí frente a mí, veo a la hermana Aida Cepeda, veo al pastor Dani Ríos Quiles, veo a la hermana Evelyn Rodríguez que nos saludan, la familia Ponce de León, doctor Paul Ramos, Yanira Montanari, ¿quién más por aquí? Wendy Ramos, Ismael Soto, siempre fieles, les bendigo, les bendigo. Dios bendiga a muchos pastores, dice Ismael, bendiciones varón, aquí alineándome para esa gloriosa palabra. Ese es de Vieques y de la Isla Nena, buena gente, la gente allá de Vieques, saludo a los hermanos de Vieques. Pastora, no los ves acá, ¿verdad? Vamos a ver si en el teléfono se te hace más fácil, pero estamos usando ahora mi teléfono, porque la tableta de la pastora pues estaba dándonos algunos problemitas, pero nada, vamos a tener que orar para ver cómo conseguimos una que esté más al día, me parece. Pero estamos contentos, como quiera que sea. Yo sé que está entrando el pueblo y le pedimos que usted nos ayude a compartir el video. Tenemos una enseñanza muy bonita. Vamos a ver, pastora, ¿tienes algo ahí? Sí. Es que estoy viendo de ahí también, déjame bajar también. Lo que pasa, eso va a estar más atrasado que nosotros mismos. Sí, amén. Saludamos, no sé si me escuchan. Ya mencionaste a Aida Cepeda, allá en Fajardo, Evelyn Rodríguez, Dios te bendiga. Amén, ¿se oye? Pero están oyendo a la pastora, ¿verdad que sí? Alguien que me diga por ahí rápidamente. Amén. Saludamos a la familia Ponce de León, que también está conectada. El doctor Paul Ramos, Dios te bendiga, envía saludos. Yanira Montanari, aquí estamos para aprender, dice, y bendiciones, reciban bendiciones. También la pastora Wendy Ramos, Ismael Soto, Dios bendiga mucho pastores, amén. Alineándome para esa gloriosa palabra, amén. Por aquí Norma Arroyo, Dios te bendiga. La pastora dice que te escuchas muy bien. La sí, pastora amén. Damaris Bay, como que me acuerdo del doctor Dani Ríos Quiles y la pastora Damaris Bay, como que almorzamos con ellos, me parece que hoy, como amén. Que tengo una ligera idea. Amén, saludamos también también Paul dice que se escucha así, también bueno. Fuerte y claro se escucha, amén. Luceneida González, amén. Nuestro vecino, Dios te bendiga, Héctor, te amamos mucho, amén. Bueno, seguimos por aquí, estamos contentos, felices. Está entrando un pueblo por amén, ahí. sí, se están conectando, es el día, como dicen por ahí, de la amistad, amén, qué bonito, nada más lindo que las amistades en el Señor, amén. Bueno, quiero aprovechar, pastora, para agradecer al pastor Dani Ríos Quiles, a su señora esposa, la deferencia que tuvieron con nosotros hoy. Sí, un reconocimiento muy lindo, nos tocó profundamente, algo inesperado. Ellos lo hicieron adrede para que nosotros empezáramos allí a llorar, pero la verdad que ese detalle lo agradecemos mucho, pastores, y amén. Nos sentimos bien honrados y también gracias por bendecirnos por partida triple, una buena palabra que trajo el pastor Israel, que soy malo con los apellidos y los nombres, a veces me quedé con Israel quizá porque me recuerdo de Israel, la Tierra Santa, pero se me pasó el apellido del pastor Israel, una palabra muy bonita, muy poderosa, su señora esposa, almorzamos juntos luego, invitación del pastor Dani Ríos Quiles y su señora esposa, disfrutamos el día y realmente nos fue de una gran bendición, la placa, las palabras nos honraron. Amén, saludamos a Estel Díaz, Dios te bendiga, amén. Wow. Norma Arroyo, amén. Esa es la hija de mi amigo Rafi Figueroa, la trompeta invisible. Héctor Eduardo Pérez Nieto, amén, amén. Bendiciones, amén. Damari dice, son una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Al igual ustedes, pastores, les amamos. Noemí Quiles también, saludamos, se llama el pastor Israel Pérez. Amén. Israel Pérez. Ya, a mí no se me olvida ya. No, ya Israel no. Pérez, que, amén, gloria a Dios, linda pareja del Señor. No gozamos. Amén, Evelyn Rodríguez, amén, saludando por aquí también otra vez, Hilda Vallejo, Dios bendiga. Esa es prima lejana, pero Vallejo es Vallejo. Sí, porque realmente ni la conocemos personalmente, no, pero llevamos el mismo apellido, amén, gloria a Dios. Y yo puedo traer una historia de eso. Los Vallejos fueron 3 hermanos que vinieron del Valle de Oviedo, en España, al Nuevo Mundo, y los Vallejos en sí, judíos sefardíes,
o sefarditas, como dicen otros. Hay una historia bien bonita que un día esto se la cuento, pero vamos para adelante. Saludamos a Rafael Casiano. Ese es de los buenos, ese era pastor asociado de mi querido hermano Boris Díaz, pastor allá en Deltona. Yo no estoy muy seguro si Rafael ya está pastoreando, pero creo que sí. Carlos Ramírez, amén, allá en la Florida. Carlito. Marilú Algarín y por aquí, amén, jaja, dice Norma y saludos, amén. Bueno, seguimos, vamos a conectarnos inmediatamente con la palabra de Dios, la palabra que nos bendice, amén, a ver qué nos trae en esta tarde, la guerra Gog y Magog. Esta enseñanza, pastora, nos la han venido pidiendo durante mucho tiempo. La razón que todavía no me había decidido es que, como hablábamos los otros días, si yo voy a dar esto como merecería que yo considerara esta enseñanza, esto nos puede tomar varias programaciones o quizás estar una semana o dos diariamente hablando, pero lo que hice fue condensarlo, porque últimamente no solamente que muchas personas nos pidieron la enseñanza, también ocurre que he escuchado a dos conocidos predicadores que no voy a tirar al medio, pero que están enseñando que la guerra de Gog y Magog es el sinónimo o es el paralelo a la guerra del Armagedón, y es por ahí donde yo voy a comenzar. Usted va a juzgar lo que este servidor de ustedes va a enseñar. Usted compara con lo que otros están diciendo y escuche los puntos que yo voy a traer. Cuando hablamos de la guerra o este momento profético de la guerra de Gog y Magog, nos estamos refiriendo a los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Allí vemos en esta profecía, Ezequiel era parte de los cautivos en Babilonia, y allí Dios le da una serie de visiones, revelaciones. Dentro de esas revelaciones está esta mítica guerra profetizada para los tiempos finales. Yo voy a traer, para comenzar esto, hay dos guerras profetizadas bíblicamente antes del último regreso, lo que llamamos la segunda venida. En alguna instancia, una de ellas la ubicamos antes del arrebatamiento de la iglesia, la otra en realidad, el capítulo 16 del libro de Revelación, la ubicamos terminando la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos guerras o estas dos batallas, como usted quiera decirlo? ¿Qué es lo que hace que yo esté en desacuerdo con los que están diciendo que Gog y Magog y Armagedón es la misma cosa? Yo le voy a decir las grandes diferencias y usted juzga por usted mismo. Tengo entre la audiencia, y yo sé que siempre ellos están con nosotros, la familia Ponce de León, dos pastores que apreciamos, que amamos mucho, que ahora mismo están radicados en Texas, y su iglesia, su congregación está en Texas, y yo sé que el hermano, el pastor Ponce de León es un hombre también que está bien metido en esto y que yo sé que gusta de esta enseñanza, como este servidor y otros tantos. Mire por qué yo digo que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando usted lee sobre la guerra de Gog y Magog, conforme lo que dice el profeta Ezequiel, que a final de cuentas es el hombre de la autoridad aquí, porque es a él a quien se le revela, esta guerra de Gog y Magog se va a desarrollar, tendrá lugar, lo dice claro el profeta Ezequiel, en las montañas de Israel, mientras que la batalla o la guerra de Armagedón, conforme a Apocalipsis 16, será en el valle de Megido. Por ende, ahí ya es la primera diferencia. Gog y Magog en las montañas de Israel. La guerra de Armagedón en el valle de Megido. No es el mismo lugar, no es el mismo desarrollo profético. La batalla de Armagedón, cuando usted analiza bien lo que dice la Biblia, involucra a todas las naciones del mundo, mientras que la guerra de Gog y Magog solo involucra a naciones seleccionadas lideradas por Rusia. Podría mencionarles rápidamente, recuérdense que estoy aquí haciendo una condensación de esta enseñanza, pero le voy a decir: Rusia, Irán, Turquía, Libia, Etiopía, Sudán, estas y otras, pero le estoy diciendo que como es algo condensado, le estoy tocando simplemente por encima, y vuelvo a decir, Armagedón es todas las naciones del mundo estarán envueltas. Otro dato interesante es que en la guerra de Gog y Magog no encontramos por ningún lugar
a la China comunista, pero en la batalla de Armagedón, los reyes de Oriente, comandados por China, son partes de esa batalla terrible, la última gran guerra, la última gran batalla mundial. El anticristo lo encontramos que participa, por supuesto, en la batalla o guerra de Armagedón, pero el anticristo no se ve por ningún lado en la guerra de Gog o en la batalla de Gog y Magog. Jesucristo se encuentra en el Monte de los Olivos al final de la batalla del Armagedón, pero en ninguna parte vamos a ver a Jesucristo apareciendo físicamente al mundo en la guerra de Gog y Magog. Usted sabe que se dice, y es escritural, que por boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto. Aquí yo le he presentado como 5 testigos, 5 eventos que cuando los comparamos no hay forma de que acomodemos que Gog y Magog, la guerra, es la misma batalla de Armagedón. Aquí solamente le he tocado algunas diferencias porque hay otras gran diferencias entre estas dos batallas y son sus tiempos proféticos. La batalla del Armagedón ocurre al final de la era, cuando Jesucristo regresa para juzgar y para establecer el reino del milenio, el reino milenial. Pero ¿cuándo ocurre la guerra de Gog y Magog? De esto pues vamos a tocar. El momento profético de esta guerra, Ezequiel, quien profetiza esta guerra, donde vemos en realidad sin lugar a dudas que Rusia estará comandando a una gran multitud viniendo contra Israel, nos da el tiempo profético de esta guerra. En su profecía, Ezequiel revela mucho para que sepamos el tiempo de la guerra. ¿Cuándo va a ocurrir? La Biblia dice en la boca del profeta, en los últimos años. Vamos a leer capítulo 38, verso 8, pastora. Al cabo de muchos días recibirá órdenes. Al final de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, en los montes, no en el valle de Megiddo, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Aquí cuando habla de los últimos años, son los últimos años antes del regreso de Jesucristo. Los últimos años son diferentes en el aspecto profético de los últimos tiempos. Los últimos tiempos hablan de un tiempo, mientras que los últimos años son específicos para los últimos años. Y esto merece un poquito de explicación. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, lo que entendemos por la profecía que dará luego espacio, lugar a la tribulación venidera y a la gran tribulación, la semana 70 del libro profético de Daniel, nosotros entendemos que el arrebatamiento ocurrirá antes, lo que llamamos el rapto pretribulacional, y luego de esto se van desarrollando, número 1, el establecimiento del anticristo como el último gran dictador mundial, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, el falso profeta que entendemos que es el Papa de Roma o el que venga detrás del Papa, aunque tenemos reserva. Escuche claro una cosa, aquí estamos hablando arrebatamiento, luego de esto la tribulación y la gran tribulación, y al final, Apocalipsis 16, Armagedón. Pero ¿dónde cabe entonces la guerra de Gog y Magog? Cuando habla de los últimos años, creemos que se está refiriendo a los últimos años de esta era cristiana, a los últimos años de la dispensación, como usted prefiera llamarlo. La llamamos de la gracia, la llamamos de la iglesia o la llamamos del Espíritu Santo. Son estos años que estamos corriendo. Cuando dice aquí los últimos años, Ezequiel pasa de hablar de años a días. Mire esto. Ezequiel, capítulo 38, 16 dice: subirás a mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros días. En los postreros días. Yo te voy a traer contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. Ezequiel lo que está especificando aquí, que la guerra de Gog y Magog tendrá lugar en los últimos años, en los últimos días. Personalmente, como estudiante de escatología, yo siempre he creído que esta guerra va a ocurrir en un momento dado,
posiblemente antes del arrebatamiento de la iglesia, lo que ubicaría que hay una posibilidad gigantesca que nosotros como iglesia, y me refiero al remanente fiel, veremos esta guerra, aunque no quiero ser conclusivo. Puede ser también que la iglesia sea arrebatada y luego de esto, entre el arrebatamiento y la aparición en forma completa del anticristo, puede también ocurrir la guerra. Personalmente, si usted me pregunta, creo que la vamos a ver. Que esté claro. El número 3, el punto 3. Cuando Israel se haya vuelto a reunir y se le haya dado la tierra de su padre. Esto crea controversia en algunos, yo no lo creo. Ezequiel 38:8 dice: al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación contigua. El pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Ezequiel profetizó que Israel se volvería a reunir y recibiría la tierra de su padre, y aquí se refiere a Abraham, antes de la guerra de Gog y Magog. Y usted dice, pero ¿a qué se refiere Ezequiel? Recuérdese que Ezequiel estaba en la deportación en Babilonia, y él está profetizando para un tiempo futuro que él mismo como profeta, pienso que desde el punto de vista humano, no tenía una comprensión completa sobre qué se refería Dios cuando le está mostrando esto. Nosotros que estamos mirando desde el frente hacia atrás, desde este tiempo hacia el tiempo en que Ezequiel profetizó, sabemos que Israel fue reunido nuevamente y se le dio la tierra de su padre Abraham el 14 de mayo de 1948, 5708 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Fue el 14 de mayo, ya casi al filo de la medianoche, cuando el primer ministro hebreo David Ben Gurion declaró ante las naciones el nacimiento desde las arenas milenarias del desierto de un estado muerto por 2000 años, cumpliéndose esta profecía. Fue cuando las montañas de Israel dejaron de estar desoladas, en ruinas, y fueron habitadas. Y esto es lo que llama la atención, la profecía que trae Ezequiel. El que ha leído, como este servidor y amigo de ustedes, yo le soy bien honesto, fanático de la historia de Israel. Yo leí desde los años del nacimiento del sionismo en Europa, toda esa historia me invita a tomar café y yo se la puedo contar de un extremo a otro. Hasta este 14 de mayo del 48, cuando Israel nace de nuevo como nación, y las montañas de Israel, que habían estado desoladas prácticamente por 2000 años en ruina, volvieron a ser habitadas. Y llama la atención, mire el texto: para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones. Lo que es hoy el moderno Estado de Israel se compone de judíos que fueron de toda la Europa oriental, occidental, que fueron de países tan dispersos como el África, salieron de los lugares más diversos conforme la profecía, y en las alas del águila fueron llevados a las montañas de Israel. Y usted dice, a las alas del águila, ¿a qué se refiere la Biblia? Aquí se refiere a los aviones que fueron a buscarlo a los lugares más diversos. Hay tantas historias tan preciosas, tan significantes, de eventos que tuvieron lugar, como cuando fueron a buscar una tribu que estaba perdida por allá en Etiopía, que a final de cuentas eran judíos morenitos todos ellos, pero pudieron probar genealógicamente que pertenecían a Israel. De todos los puntos cardinales de la tierra se reunió este pueblo. Un pueblo que, como dijo Ezequiel, fue recogido de entre las naciones. Ezequiel profetizó que la guerra de Gog y Magog se llevaría a cabo después de que Israel se volviera a reunir y se le entregara la tierra de su padre, como le dije, algo que sucedió el 14 de mayo del 48. Después del renacimiento de Israel, todavía tenemos que ver esta guerra. ¿De qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Es palabra de Dios. De la misma forma que se cumplió la primera parte, yo le garantizo por la palabra de Dios que se ha de cumplir la segunda parte. ¿Tenemos algunos comentarios? Amén, amén. Muy interesante. Seguimos por aquí, sí, Marisela Viera.
pide, ella quiere que la incluyamos en las oraciones. Vamos a estar orando, Mari, qué bueno que está conectada, ella está con su mami. Amén, saludos a la mamá también. Chiqui Sánchez dice, hermana, Ocoy presente. Amén. Amén, qué bueno, Chiqui, te amamos. Nuestro antiguo hogar, Ocoy. Junior Rivera, otro hermano, amén. Un abrazote igualmente. Seguimos orando por ti, por Ana, la familia entera. Amén, qué bueno que están conectados, y el doctor Dani Ríos por ahí también sigue conectado. Por aquí la hermana Sugel Cruz allá en la Florida también. Abrazos, Sugel, qué bueno que está conectada. Dani, Stephanie, amén, los pastores, bendiciones. Qué bueno, y bueno, está muy interesante. Seguimos en esta lección, en esta enseñanza tan interesante. Hay algo interesante en esto. Perdón, se me olvidó mencionar, y disculpa, María Angeli Tamayo, amén, por aquí. Qué bueno. Ay, no, y también se me olvidó el comentario de Elías Ortiz. No me digas que Elías está Échale con corbata y tu cuento. Yeah. Bendiciones, Bishop, amén. Mira, llámame para la semana, ¿sabes? Cuando Israel vive en seguridad, llama la atención esto, que dice, cuando Israel vive en seguridad. Si uno analiza bien la historia de Israel, especialmente la historia moderna, como el Estado de Israel, realmente Israel se declaró el Estado el 14 de mayo del 48, y al filo de la medianoche, varios ejércitos regulares árabes, más los irregulares, le habían declarado la guerra a Israel. Egipto, Jordania, Irak, ¿quién más? Bueno, todos estos países árabes, la Liga Árabe en general, le declaró la guerra a Israel, y en los últimos años, en los últimos 71, 72 años, desde el nacimiento de Israel como nación, Israel ha estado en una forma u otra en guerra, y los ataques terroristas y los suicidas con las bombas, 20,000 cosas. ¿Qué es lo que quería decir el profeta cuando dijo, cuando Israel viva en seguridad? Cuando Ezequiel nos dice que Israel va a morar con seguridad, la palabra en el hebreo original para vivir con seguridad es betach, que quiere decir el significado de sentirse seguro. No necesariamente estar seguro, es una falsa confianza y seguridad, porque al final de cuentas tenemos el Estado, somos la economía más poderosa realmente del Medio Oriente. Dicho sea de paso, quizás unas 2 semanas atrás leí un informe que el crédito internacional de Israel está considerado, escuche esto, mejor que el crédito de Estados Unidos. Tienen un crédito A+. A Israel cualquiera, le presta dinero porque pagan. Tiene el ejército mejor realmente del Medio Oriente. Es un secreto a voces que posee unas 500 bombas nucleares y cositas así por el Estado. Y aparte, la educación, la salud, la economía, la situación en Israel le da a ellos esa sensación de seguridad. Y vuelvo a decir, cuando Ezequiel usó la palabra morará con seguridad, el término que usó es betash. Lo que quiere decir, me repito, no es que necesariamente está seguro, pero se siente seguro. Puede ser esa falsa sensación de seguridad, pero se siente seguro. Se podría argumentar razonablemente que Israel vive hoy con más seguridad que en cualquier otro momento desde hace 71 años. Una cosa bien interesante, cuando comienza a ocurrir todo voy a usar esta palabra, revolú, como soy Israel Pérez, que decía que se iba al léxico boricua. Pues mire, déjeme irme yo también al revolú, léxico boricua. Le tengo una noticia. Me llamó la atención que cuando comienza esta batalla por las elecciones en Estados Unidos, Israel, que lógicamente no le convenía que la izquierda radical se hiciera del gobierno en Estados Unidos, pero ellos, lejos de decirnos estamos muriendo de miedo, lo que hicieron una clara advertencia para por si acaso ocurriera lo que ocurrió, que fuera Mr. Biden el que se sentara en la oficina Oval. Ellos dijeron, si el presidente llega a ser Biden y él comienza lo que sabemos que va a comenzar, el viejo pacto aquel absurdo, la palabra estúpido está, me parece que en los diccionarios, yo puedo usar el pacto estúpido que hizo Barack Hussein Obama con John Kerry y precisamente el hoy presidente, en aquel tiempo vicepresidente, el trato más absurdo que nadie haya hecho con una nación terrorista. El Estado de Israel advirtió que si este pacto era reavivado y va a ser reavivado, Israel
se reservaba el derecho de visitar a la nación islámica terrorista y una visita que usted no quiere recibir. Pero eso está ahí en la palestra pública, la advertencia está dada. Entonces, cuando usted analiza todo esto, Rusia desde hace años está en la nación al norte de Israel, en Siria. Muchos asesores de Irán están metidos en Siria de años. Recientemente hubo un ataque que murieron unas 52, 56 personas entre analistas o distintas personalidades rusas, iraníes, más por supuesto sirias. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? El ambiente realmente está poniéndose, se está sirviendo la mesa para un conflicto a larga escala que sabemos que va a ocurrir porque estoy citando las páginas de la Biblia. Sin embargo, aún así, Israel actúa con una aparente seguridad, una sensación de que todo está bajo control, aunque cualquiera de estos ejércitos solo le podrían presuponer un problema a Israel. Y si usted se imagina entonces uniéndose todas estas naciones, Turquía tiene un ejército poderoso, Irán tiene un ejército razonablemente poderoso con la amenaza de que ya mismo tienen la bomba atómica, y de Rusia no hay ni que hablar. Rusia es el país que mundialmente tiene el arsenal más grande de bombas atómicas. ¿Podrán contra Israel? Conforme el profeta Ezequiel, me parece que no. Cuando Israel también habla algo, es una tierra de pueblos y murallas. Para los tiempos bíblicos estas ciudades eran amuralladas y dependía más bien de que el enemigo no pudiera entrar. Realmente Israel es una tierra, un país común y corriente. Bueno, ya Washington ya mismo no es un país común y corriente, si nos dejamos, una ciudad, si nos dejamos llevar por la mentalidad izquierdista de cercar el Capitolio y cuidado si la Casa Blanca con murallas. Pero Israel en aquellos años bíblicos tenía murallas, pero Ezequiel menciona que Israel vivirá en una tierra de pueblos sin muros y habitará sin muros y no tendrá rejas ni puertas. Y cuando habla rejas ni puertas no se refiere a las casas, se refiere a las murallas que antes rodeaban las ciudades. Jerusalén tiene un montón de puertas que la Biblia menciona. Ezequiel 38 dice, 11 dice, dirás, subiré contra una tierra indefensa e iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Y este punto es bueno sobreenfatizarlo. Para los días bíblicos que este hombre de Dios profetiza, lo normal era que los países, las ciudades, tenían murallas, pero Ezequiel miró más adelante en la historia y se dio cuenta que cuando esta guerra ocurriera, Israel no tendría murallas, no dependería realmente de proteger sus ciudades como antaño. Esto llama la atención y sabemos que tiene que ver con este tiempo. En los tiempos antiguos de Ezequiel y a lo largo de la historia, hasta el 1900 después de Cristo, prácticamente todos los pueblos y ciudades de Israel tenían murallas fuertes. Ezequiel nunca había visto una aldea, tan siquiera, o una ciudad sin murallas defensivas. Era lo normal, era lo correcto para aquellos tiempos. Sin embargo, el Israel de hoy vive en una tierra de aldeas sin muros, excepto por el muro de más de 400 millas de largo que la separa a ella y partes de Cisjordania, que ayuda a evitar que los francotiradores terroristas disparen contra Israel. Solamente si hablamos de muralla ahora mismo con relación a Israel es estos 400 millas, que quizás fue lo que inspiró al expresidente Donald Trump de poner una muralla en la frontera sur para evitar la entrada de terroristas, para evitar la entrada de los señores de las drogas y de otros tantos males sociales, aparte que todo país debe de tener el derecho de defender su frontera. Israel defiende ahora mismo su frontera con Cisjordania con un muro de 400 millas que, dicho sea de paso, ha dado resultado. Escúchalo claro, ha dado resultado. La gran mayoría de Israel realmente en este tiempo habita en aldeas sin murallas y no hay ni rejas en las puertas. Usted sabe que aquí en Puerto Rico se dice, escuche esto para hacer una comparación, aquí en Puerto Rico se dice que los ciudadanos decentes, honestos, buenos trabajadores,
gente de bien, gente de ley y orden, viven en cárceles y los delincuentes están afuera. La razón que se dice esto es porque muchas casas aquí, yo diría que quizás la mayoría, tienen que tener rejas porque se tiene miedo de una invasión al hogar donde te maten y hagan 20 cosas. Y por esa razón muchos ciudadanos decentes viven dentro de casas enrejadas. En Israel eso no ocurre, escúchalo claro, no ocurre. Ezequiel lo vio unos 600, 700 años antes de Cristo. Ezequiel lo vio. Pastora, tenemos algo. Amén. Bueno, todavía no tenemos mucha conexión aquí, pero tenemos a la hermana Jairi Casiano. Amén. Ella pues envía saludos. Dios te bendiga, prima. Por aquí Carlos Ramírez dice, muy elegante mi hermano de otra madre. Amén. Estos dos, un abrazo. Fíjate que te di permiso, Carlos, si estás escuchando, le di permiso para que fuera para allá en abril a celebrar el cumpleaños, porque los dos cumpleaños ahí pegaditos. Vamos a ver. Bueno, yo le doy permiso, yo no sé si Dios se lo da. Veremos a ver. Veremos a ver. Y por aquí el vecino dice, el hombre que viste de Clubman se distingue. Vamos. Esto está en serio, le siguieron la situación a Elías. Pero primero Elías. Luego sale Carlos con esto. Y ahora sale el vecino también haciendo publicidad de gratis en una tienda. Esto, Dani, hay que hablar con estos miembros de tu iglesia. La verdad que están fuera de serie. Está muy buena pues la enseñanza. No sé si vas a llegar a este punto, pero quería hacer ¿cómo se dice? Que dice la pregunta, si se puede decir así, si vas a hacer una distinción entre ambas guerras, la de Armagedón y la de Gog y Magog, para que haya una distinción clara en la mente de los que escuchan. Pero con eso fue que comencé realmente. Pero vas a resumir por lo menos 2 o 3 puntos claves ahí. Yo lo resumí al principio. No, vamos a repetirlo. Bueno, lo que yo entiendo es que debo de repetirlo. Exacto. Y creo que debo de repetirlo al final para que se quede claro. Quede claro. Saludamos a Priscila Luyanda. Sí, y es bueno, y vuelvo a decirlo, hermano, si usted se anima, yo me animo, mi esposa y yo estamos animados en esto, porque en realidad yo puedo dar el estudio más profundo, con lujo de detalles. Puedo mencionar el por qué digo que es esta, aquella u otra nación, porque tengo el material, algunos lo tengo aquí, algunos lo tengo en el ordenador, así que no hay ningún problema, pero vuelvo a decir, esto toma tiempo. El punto 6 que voy a tocar es que vio el profeta, es que Israel sería próspero. Cuando dice próspero, estamos hablando de una nación rica. Una de las razones por las que Rusia y su compañía van contra Israel, conforme lo vio Ezequiel, es para tomar botín, presas, ganado, bienes y para llevarse plata y oro. Mire lo que dice el texto sagrado. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el centro de la tierra. Saba, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán, ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Ezequiel 38, 2 y 13. Otras palabras, es lógico. Nadie ataca a nadie por el amor al arte. Hay que sacar alguna ventaja. Esto significa que Israel será una nación rica cuando suceda esta guerra. Pregunta que les hago, mis amados hermanos y amigos. Israel ahora mismo es una nación rica. Ezequiel profetizó de la multiplicación y prosperidad de Israel después de su renacimiento. Yo quiero que usted entienda algo. Israel es la nación más bendecida de la tierra hoy, con gran prosperidad. Además de esto, Israel descubrió recientemente una enorme reserva de gas natural en la costa de Haifa. Esta reserva es tan grande que Israel está en la posición actual de suplir su propia demanda de gas natural, de suplir la demanda de Egipto y de suplir la demanda de algunas otras naciones. Así de mucho es. Y le voy a decir algo más que es un secreto a voces. Allá en las alturas de Golán, que se disputan tanto Siria como Israel, porque Israel se la conquistó en la guerra de los 6 días, si mi memoria no me es infiel. En las alturas de Golán se cree que hay un vasto, ¿cómo se llama? Hay un pozo de petróleo de una riqueza increíble. Lo que estoy tratando de decir,
No solamente es la educación de Israel, que es la más alta en el Medio Oriente y cuidado, si en el mundo. No solamente es la tecnología, no solamente las muchas empresas que están allí ubicadas produciendo dinero. No solamente es la agricultura israelí que está considerada, sino la mejor, una de las mejores del mundo. Gas natural a unos niveles que nadie hubiera sospechado anteriormente y petróleo, que se cree que eventualmente, dicho sea de paso, hay profecías sobre que mojarían sus pies en el aceite y no estaba refiriéndose al aceite de oliva. La revelación se refería al aceite natural, al petróleo. Escúchelo claro. Un punto que debo de insertar en la palabra, sí, aquí es que el nuevo presidente de Estados Unidos se cree que va a tratar de obligar a Israel a que entregue las alturas de Golán. Y le voy a decir algo a ustedes desde ahora. Eso no va a suceder ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entiéndalo claro, no va a pasar. Y el país que trate de dividir a Israel de nuevo tiene una sentencia desde las páginas de la Biblia que será visitado. Se lo estoy diciendo. Dice la familia, José de León dice, me gustaría que dijera la diferencia entre Ezequiel 38, 22 y Apocalipsis 20, versículos 8 y 9, si da tiempo, en cuestión del juicio sobre Gog y Magog. ¿Me repite de nuevo el verso? Ezequiel 38, 22 y Apocalipsis 20, 8 y 9. Lo que ocurre es, se lo voy a decir así, Pastor Alvis, se lo voy a decir de aquí desde mi cerebelo. Lo que pasa es que cuando menciona Gog y Magog en el capítulo 20 de Apocalipsis, no se refiere a esta guerra, se refiere a la última gran revelación luego del milenio, cuando está terminando el milenio, que las naciones de la tierra, habiendo sido gobernadas por el Mesías, por el Hijo de Dios durante 1000 años, aunque dice la Biblia con vara de hierro, pero también con justicia, con equidad, y que todas las naciones irán a adorar a Dios en Jerusalén, pero se soltará el enemigo, se soltará el diablo que ha estado preso por 1000 años, y él saldrá a engañar a las naciones de la tierra, y ahí menciona a Gog y Magog, pero aquí refiriéndose a esta última gran rebelión, no a la guerra de Gog y Magog que vio el profeta Ezequiel. Por eso tengo que aclararlo. Son dos puntos realmente totalmente diferentes, pero la pregunta es súper buena y súper válida, porque yo me imagino de la cantidad de gente que se hace en esta pregunta, pero son dos situaciones realmente en la profecía totalmente diferentes. Confío que de alguna manera... Saludamos a Pablo Negrón, Luz Rosario y Nancy Ortega Rivera. Nancy Ortega, estamos en deuda, hermana, fue que llegamos tarde y no quisimos molestarla. Antes del periodo de la gran tribulación, escuche esto, y estamos hablando de cuándo creemos que esta guerra se va a desarrollar. El periodo de la gran tribulación, como ustedes saben y hemos hablado varias veces, es un periodo de 7 años, como se revela en la profecía de las 70 semanas de Daniel y la última semana de las 70. Esa es la última semana de las 70. Después de la guerra de Gog y Magog, vemos a los que habitan en las ciudades de Israel sin cortar leña del campo para fuego durante 7 años, sino prendiendo fuego con las armas de Rusia y su gran compañía, los despojos que se quedaron luego de esta matanza de intervención divina. Mire lo que dice el capítulo 39, los versos 9 y 10. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y encenderán fuego y harán arder las armas, los escudos, las defensas, los arcos, las flechas, jabalinas, lanzas, y con ellas harán fuego durante 7 años. No recogerán leña del campo, ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán el fuego con las armas. Así despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Jehová. El tiempo de Dios es exacto, el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios dice 7 años, son 7 años. Ezequiel habla de los que habitan en las ciudades de Israel. Estos no solo son judíos, sino todos los que habitan en las ciudades de Israel, tanto judíos como no judíos. Para aquellos que habitan en las ciudades de Israel, usar las armas de Rusia y su compañía como leña, lo que en realidad significa es que la guerra habrá terminado. Ahora, en algunos casos, escuche claro,
Esto significa que al final de la guerra los que habitan Israel, ya me estoy repitiendo, usar las armas, pero aquí llama la atención el periodo de 7 años. Y la Biblia lo dice claro, 7 años. Algunos escolásticos, algunos estudiantes de escatología de la Biblia, piensan que estos 7 años son los mismos 7 años de la tribulación. Por eso es que volvemos a decir, si esto es así, personalmente yo creo que hay una base bastante poderosa para pensar que es así. Lo que está tratando de decir es que Gog y Magog ocurre al final de esta dispensación, de esta era, antes de la semana 70 de Daniel. Recuérdese que serán unos 7 años de una serie de juicios terribles sobre la tierra, que habrá escasez y situaciones difíciles, y dentro de la inventiva hebrea, y créame mi hermano que la inventiva hebrea es increíblemente alta, ellos van a aprovechar los despojos de guerra para poder suplirse las necesidades de primera mano, como cocinar y calentarse y demás, las almas que se quedan abandonadas allí. Durante este periodo de la tribulación y en la guerra de Gog y Magog hay 7 años, es lo que estoy diciendo. Por ende, yo creo que esto significa que esta guerra no ocurre dentro del periodo de la gran tribulación de 7 años, sino que ocurre antes de la gran tribulación. Y vuelvo a decir, tenemos el arrebatamiento y tenemos la gran tribulación. Tenemos que ubicar esta guerra de Gog y Magog o antes del arrebatamiento o inmediatamente después del arrebatamiento, para entrar entonces a la aparición del hombre de pecado, con todo el horror que vendrá sobre el mundo. Los 7 años de este periodo de tribulación son los últimos años para luego regresar Jesús, y los últimos años del reinado del milenio, el reinado del Mesías. En ninguna parte de la Biblia vemos a personas en el reinado del milenio usando armas de guerra, de la guerra de Gog y Magog, como leña, porque no es lo mismo, no va a ocurrir, es antes. El periodo de 7 años de uso de armas de guerra de Gog y Magog como leña, posiblemente sean, y es lo que le estoy diciendo, es para que esté claro en nuestra mente, los 7 años del periodo de la gran tribulación. ¿Tenemos algo más, pastora? No, saludamos a Jenny Duque también. Hermana Jenny. Amén, y seguimos con los mismos que están conectados. Ajá. Antes del despertar, estoy en el punto 8, antes del despertar espiritual de Israel, es que va a ocurrir esto. Escuche claro. Israel se va a despertar espiritualmente en esta guerra, cuando vean a su Dios en acción derrotar a todos los enemigos de Israel por su bien. Esto no significa que Israel va a reconocer a Jesucristo como su Salvador. No es esto de lo que estamos hablando. Lo que significa es que Israel, no piense usted que porque Israel es el pueblo del libro, que es el pueblo de las promesas, que es la descendencia de Abraham, de Isaac, no piense que Israel, el Israel de hoy, allí la gente, todo el mundo está adorando a Dios y está buscando a Dios. Ahora mismo Israel, en realidad, en una gran parte es una nación de agnósticos, de ateos. Tenemos los judíos ortodoxos, tenemos judíos, mesiánicos, sí los hay. Pero la sociedad actual de Israel no es una sociedad esencialmente temerosa de Dios, no en este momento. Pero imagínese usted una nación tan pequeña siendo atacada por naciones tan poderosas, que positivamente mucha de esta gente va a pensar: no vamos a lograr sobrevivir, pero Dios interviene, y al Dios intervenir, todos estos ejércitos que bajan desde el norte como un diluvio arrollador para destruir a esta nación que se siente tranquila y confiada, se van a enfrentar al justo juicio de Dios. Dicho sea de paso, no lo puedo mencionar aquí todos los eventos, pero cuando esto ocurra, va a ocurrir un terrible terremoto en Israel, cual nunca ha ocurrido hasta este tiempo, y será parte de este juicio divino sobre estos ejércitos, ese terremoto, lo que provocará la muerte de miles y miles, sin contar un pequeño aguacero de granizo y fuego que caerá desde el cielo, las bombas de Dios atacando a estos ejércitos impíos y demostrándole a Israel que todavía eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto hará que muchos israelitas despierten a la realidad de que el Dios de Israel sigue vivo, que no está de vacaciones y que realmente no los ha abandonado.
Pablo el apóstol dice, Romanos 11:25, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando habla aquí de la plenitud de los gentiles, será antes de la batalla de Armagedón. Es en el periodo de la gran tribulación, cuando el último gentil entrará en el reino de Dios y los gentiles que pisoteen Jerusalén terminarán en la batalla de Armagedón. Que esto esté claro en nuestra mente. Lucas capítulo 21-24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Los judíos, en este tiempo de la tribulación, en esta parte final, ellos van a aceptar a Jesucristo, a quien traspasaron como su Mesías al final de la batalla de Armagedón, no antes. Zacarías el profeta, capítulo 12, verso 10, dice, y es uno de los textos que más me toca a mí de estos profetas del Antiguo Testamento. Él dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Pero antes de eso, Israel no va a llegar a la fe de Jesucristo, y estamos hablando aquí a nivel de nación, porque sí sabemos de judíos mesiánicos, pero aquí estamos hablando de nación. Ellos no van a poder conocer la gracia de Dios. Israel todavía va a estar bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. Por lo tanto, el despertar espiritual de Israel los va a llevar a reanudar su estilo de adoración del Antiguo Testamento y reconstruir el tercer templo. Razón después de la profecía de la guerra de Gog y Magog, Ezequiel profetiza la construcción del tercer templo. Y el tercer templo, los estudiantes de la Biblia, de la escatología, sabemos que va a ocurrir durante la tribulación, porque ahí es que el anticristo va a entrar y lo va a profanar, lo que se llama en la Biblia la abominación desoladora, que el cuadro que tendríamos en el Antiguo Testamento cuando aquel rey sirio, aquel impío perverso, profanó el templo hebreo con una cerda que la sacrificó en el altar, Antíoco Epifanes. Esta profanación será mayor de la de aquel angelito en tiempos de los macabeos. Hoy sabemos que los judíos no están espiritualmente despiertos, y el estilo de adoración de ellos es en sí el del Antiguo Testamento. Su estilo de adoración tenía el templo y el arca de la alianza y los sacrificios de animales. Por esa razón, en el tercer templo, eso es lo que ellos se aprestan a hacer. Como se dice en la profecía de Ezequiel de la guerra de Gog y Magog, el tercer templo no se puede construir cuando el Espíritu Santo y la iglesia están en la tierra. Por esa razón es que queremos aclarar estas cosas. Hermanos, sí va a haber un arrebatamiento. Hermanos, sí viene una guerra llamada de Gog y Magog, que no es la de Armagedón, no es la de Armagedón. Y luego de esto es que Israel construye su templo en este desarrollo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. A medida que el tercer templo comienza a construirse y el arca de la alianza resurge, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Es en el tercer templo donde el anticristo hará esta abominación, la abominación desoladora. Cuando estaba estudiando estos capítulos, yo le pedí al Señor realmente que pudiera entender claramente esto, y realmente se puede ver la movida de Dios en todas estas cosas. Cada cambio importante en la historia mundial ocurre en eventos importantes que afectan a los judíos. Antes que naciera Moisés, el faraón ordenó que todo hijo varón nacido fuera arrojado al río. Antes que los judíos salieran de Egipto, todos los primogénitos de Egipto murieron. Antes del nacimiento de Jesús, alabado sea el Señor, vimos aquel conflicto inmenso que había entre romanos y hebreos. Y luego más tarde, cuando Jesús nace, realmente vemos a Herodes ordenando la matanza de todos los niños varones de 2 años para abajo, tratando de matar al Mesías. Antes de que los judíos cruzaran su tierra prometida,
tuvo que caer Jericó, antes que Israel renaciera como nación y la ONU lo declarara soberano, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, antes que Jesucristo regrese para salvar a Israel, porque la iglesia salva, ocurrirán entonces estas terribles batallas. Por ejemplo, primero antes de la tribulación Gog y Magog y al final de la tribulación el Armagedón. Por tanto, yo estoy diciendo que antes del rapto y la gran tribulación está sucediendo un evento importante que afectará a los judíos. Israel, Rusia y su compañía han cumplido con todos los requisitos para que esta guerra suceda. Ahora esto es cuestión de una sincronización en la profecía escatológica de parte de Dios. Como dice la Biblia, mis amados, somos hijos de luz, no de las tinieblas. Por eso es que estamos llamados a entender los tiempos y las estaciones. Para concluir, no sé, pastora, si tienes algún otro comentario por ahí. Sí, saludamos a Zahira Avilés, que también está conectada, Luz Milagro Mojica Febres, la pastora Lidia Parrilla, saluda, también Florinda de Jesús Parra, Yolanda Cruz Rivera y primo Manuel Vallejo. Manuel. Amén, qué bueno. Estos son los que se han conectado. Muy interesante, muy buena la enseñanza en esta ocasión. Y vamos a contar que Marisela Viera pues pide la oración y estamos orando por otros hermanos que sabemos que necesitan la oración. Comencé esta plática diciendo que lo que me motivaba a hacer este resumen breve, que lo pude acomodar en esta hora, no sé ni cómo, es porque se está enseñando a través de las redes que la guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón son las mismas guerras. No hay nada más lejos de la verdad. La guerra de Gog y Magog ocurre antes de la tribulación. La guerra de Armagedón ocurrirá en la parte final de la tribulación, que dicho sea de paso es lo que termina la tribulación, siendo el anticristo y el falso profeta lanzados vivos al lago de fuego. ¿Cuáles son las diferencias? No las dos. Las diferencias entre estas, se las dije al principio, quiero repetirlas. El que quiere copiarla, aunque esto va a estar grabado, usted lo puede poner y si es que no le da tiempo a copiar, pero por lo menos que se le aclare. La guerra de Gog y Magog, le dije, va a ocurrir en las montañas de Israel, mientras que la batalla de Armagedón ocurrirá en el valle de Megido. No, Megido no es la misma. Una en las montañas, otra en el valle. La batalla de Armagedón involucra a todas las naciones del mundo, mientras la guerra de Gog y Magog solo involucra a ciertas naciones seleccionadas que entendemos que será liderada por Rusia. En la guerra de Gog y Magog no vemos por ningún lugar a la China comunista, pero en la guerra de Armagedón está la China. El anticristo usted lo encuentra, lógico, participando en la batalla de Armagedón, pero no se ve por ninguna parte en la guerra o en la batalla de Gog y Magog. Jesucristo se encuentra en el Monte de los Olivos, al final de la batalla del Armagedón, pero en ninguna parte vamos a ver a Jesucristo apareciendo físicamente al mundo de la guerra de Gog y Magog. Estas son algunas de las grandes diferencias, de los grandes contrastes entre una guerra y la otra, por lo que yo me reafirmo en decirle a usted que no son la misma guerra, no son las mismas batallas, no son los mismos personajes aparte de los judíos y, dicho sea de paso, las dos marcan un hito diferente entre el antes y el después. Cuando Jesús ponga el pie sobre el Monte de los Olivos en su segunda venida y sale el valle de Josafat, ¿será el tiempo ahí de la guerra de Armagedón? Eso es para Armagedón. Armagedón, amén. Sí. Eso en definitiva es Armagedón. Saludamos a Naya Sierra y Yanira Montanari dice, muy buena la enseñanza, pastor. Gloria a Dios. Yo voto para que esta clase continúe. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero tenemos un caudal de material que podríamos ir tocando periódicamente porque sí. Es interesantísimo el tema. Para mí yo puedo estar hablando de esto una noche completa, no hay problema. Les bendecimos. Tenemos una petición de oración, la hermana Marisela Viera, es por ella, por la mamá. ¿Hay alguna razón en particular? Por ella y también oramos por Junito, como decimos. Tanto apreciamos. Edwin Vázquez Navarro también estaba conectado. Qué bueno. Yo quiero hacer claro una cosa, mi hermano. Nuestra familia, hemos tenido varios miembros de la familia que se han contagiado con el COVID. Gracias a Dios, familia inmediata, hijos que hemos tenido con el COVID. Incluyendo, podemos decirlo, el COVID no es un pecado, el COVID es un virus.
Nuestro hijo, el pastor, y su esposa, nuestra yerna, estuvieron, gracias a Dios ya pasaron, pero estuvieron contagiados. Unos 5 o 6 hermanos de la iglesia también estuvieron contagiados. Tengo otra hija, Amy, que también por 2 veces ha estado contagiada, cosa increíble, y gracias al Señor está pues saliendo ya de ese tropiezo. Tengo familia, una prima hermana que hacía 40 y tantos años que no veía y no la voy a ver. Ella pereció aquí en Puerto Rico por el COVID. Otro hijo de una prima también murió, y así por el estilo. El COVID no es un pecado, el COVID es un virus. No vamos ahora a ponernos a decir que si te contagiaste por esto o que si aquel fue el que me contagió y qué sé yo ni qué. Tampoco puedo dejarme llevar por el miedo y el que hayan sucedido casos en la iglesia. La iglesia es la que mejor ha seguido los protocolos. Nadie me va a hacer dudar a mí de esto. Yo lo he visto en persona como los pastores, las iglesias se preocupan. De que se enferman gente, y la mayor parte de la gente que va a la iglesia enferma es porque van de fuera, no es en la iglesia. Como quiera que sea, no viva bajo el temor, el miedo, la inseguridad. Vamos a protegernos, vamos a tener cuidado, vamos a ser prudentes, pero no permita que el COVID le roba la paz y el gozo de la salvación o el deseo de perseverar. ¿Algo más, pastora? No, está bien. Aquí Elías pone que le envíen sus ofrendas, que eso está demasiado bueno. Bueno, Dios quiera que el Señor te oiga. Tengo siempre algunos hermanos. Dicho sea de paso, el doctor Paul me envió una ofrendita que me envía acerca de mentoría, porque estamos ahí tratando de ayudarlos en lo que podamos. Aquellos que nos quieran ayudar, siempre lo decimos al finalizar. Este es un ministerio de fe. Dios nos hizo desprendernos de todo lo que teníamos en el norte y aterrizar aquí en Puerto Rico. No estaba en nuestros planes. Si estuviéramos en el norte, no estaríamos frente a esta cámara cibernética. Dios sabe lo que está haciendo. Yo quiero decirle, en todas mis reflexiones está toda la información para que nos pueda ayudar. Amén. El que quiera ayudarnos, está la ATH, está también esta aplicación, el Cash App desde Estados Unidos o la dirección postal. Padre, yo estoy enviando la palabra, estoy orando por las situaciones que pueda estar enfrentando Marisela, su familia, y estoy pidiendo que tu gracia, que tu favor se les manifieste y que la gloria tuya rodee sus vidas y que tú suplas cualquier necesidad, el esfera espiritual, emocional, física, financiera, el área que sea. Oro también por aquellos que están aquejados por el COVID, todos mis hermanos, todos mis amigos, los miembros de la familia, los miembros de las amistades cercanas, los miembros de la iglesia. Yo voy a creer que tu poder sanador me fascina cuando dice tu palabra, envió él la palabra y lo sanó a todos. En esta hora de la noche yo envío esta palabra y los declaro sanos. Yo envío esta palabra y los declaro libres. Yo envío esta palabra y los declaro tocados por tu espíritu, tocados por tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Esta es, Señor, la participación que tenemos frente a este pueblo. Honra nuestra fe y permite que los hermanos que se han conectado o los que luego puedan ver el video grabado saquen el máximo partido de conocimiento, de gracia, de favor y el hambre por estudiar tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy creyendo que es hecho, Padre. Yo estoy creyendo que te has de glorificar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Buenas noches. ¡Aleluya!